La Resortera. Bienvenidos a el podcast de Utopías con Dayan Medrano. Hoy me siento absolutamente afortunada porque tengo una persona que es muy especial y que es la cabeza, la estrategia y todo lo que ustedes se pueden imaginar detrás de un imperio de medios de comunicación, que es Suma Media Group. Hoy me acompaña Rafael Mora. Hola Mucho gusto, Rafita, muchas mucho gracias por gusto. estar aquí. A vos por la invitación. Y aunque no lo crean, Honrado. sí, no, la honrada soy yo, porque Bueno, aunque no lo crean, Rafita no da entrevistas. No le gusta mostrar esa maravillosa persona que es. Así que de verdad muy honrada, Rafita, porque nos acompañes y porque me des este espacio para que la gente pueda conocer quién es la persona y la historia, ¿verdad?, detrás de ok, Suma Media Group, porque a mí en lo personal me parece súper inspirador, ¿verdad? Me parece súper inspirador no solo lo que haces, sino cómo has llegado a donde has llegado, ¿verdad? Y mucha gente, creería que la mayoría no conoce esa maravillosa historia tuya. claro, Entonces voy a empezar por contarles que hoy el presidente de Suma, ¿verdad? Empezó como vendedor. correcto. Vendedor Contarnos de cómo, suscripciones. imagínate, y me estaba contando Rafa que él empezó como vendedor de suscripciones en un escritorio en Creomatic, ni siquiera Así dentro de es, la compañía. así Contarnos es. cómo fue que empezaste este mundo, porque además, Rafita, es algo, vamos a ver, o sea, llegaste a ser no solo el presidente, ¿verdad?, de esta compañía, sino esto es una utopía. Es una Correcto. utopía de vida, ¿por qué? Porque empezaste en un puesto de vendedor, vos te imaginaste que ibas a poder llegar a ser el presidente dueño de esto. Es Mira, maravilloso. pues no. Vamos a ver. En los noventas, no saquen cálculos de edad, Sí, ¿verdad? Por empezamos a los aquello. 15 años a trabajar todos aquí. Correcto. A los 13, digámosle. Cuando antes era permitido. Ajá, Mira, yo trabajé a finales de los noventas en Intel. Entonces yo trabajaba para logística para Malasia y Puerto Rico. ajá. Estuve ahí un tiempo y me iba súper bien. Un horario agotador, eso sí, porque era el horario de 3 días. Se trabajaba 4 libres y así, de noche, 12 horas diarias. Y mira, y yo lo veía y yo decía, estoy en una multinacional, y wow, la principal del país, etcétera, etcétera, etcétera. Pero era sentado en un escritorio. Después de un tiempo se terminó el contrato, salí, estudié administración pública en la Universidad de Costa Rica. Ujú. Ni siquiera soy periodista. Sí, o Ni sea, les voy siquiera a soy contar, periodista. yo siempre asumí que era periodista, ¿verdad? O sea, Todo el mundo lo vean lo piensa. que es no preguntar, Correcto. ¿verdad? Y hasta ahora que nos sentamos, le estaba diciendo, ¿verdad? Sí, bueno, vos empezaste como, ¿qué? Como periodista. Y me dice, no, yo no soy periodista. Y yo, wow, Sí, todavía más utópico, todavía más oveja fuera del rebaño, que es lo que siempre digo yo aquí exacto. en el podcast, porque al final es chivísima ver la historia de una persona que estabas en el rebaño, ¿verdad? Súper Ujú, bien, ¿verdad? En una súper empresa, como decís, y de repente algo te incomodó y te saliste del rebaño y empezaste a desarrollar tu propia utopía. exacto. Inclusive hasta fui bartender antes de Haber entrar a sabido, Suma. bueno, tenemos que hablar después. Entonces, porque sabíamos que cuando uno entra a la UCR es muy difícil, estudiar y trabajar. Ajá. Entonces, de ahí fui bartender durante un tiempo. Estuve durante un año buscando trabajo y algo que yo decía, quiero una multinacional, quiero una multinacional. Y mira, no se dio. Estamos hablando que uno era también un chiquillo, ¿verdad? Y a veces creo que en ese entonces tenía mucho que ver la experiencia y la edad. Contrataban a personas más de 30 y que haya tenido una super experiencia y uno decía, bueno, de lo que siempre se ha hablado, ¿verdad? De las oportunidades que Exacto. no se ¿Quién me dan. va a dar una oportunidad estando Exacto, joven y para hacer carrera, verdad? correcto. Mira, se lo pedí tanto a Diosito, yo soy muy creyente y en la iglesia del Carmen, ahí está la imagen de San Pancracio. Y yo me fui y se lo pedí a San Pancracio, Jamás, que es el santo del trabajo. Y se lo digo jamás. yo, por mi abuelo, papito, ¿por qué no me dan un buen trabajo? Ay, qué Mira, y lindo. aplicaba, y aplicaba, y aplicaba, y resulta que una vez me llamaron, no me acuerdo, no sé ni cómo consiguieron mi Tu mi contacto. mi contacto, y llamaron a la casa, y es ahí para una entrevista.
¿Y en ese momento era celular o era No, no, teléfono no, fijo? teléfono de casa, teléfono de casa. Entonces, de ahí fui y me dicen, bueno, es para vendedor de suscripciones vía telefónica, es decir, telemarketing. Y yo, bueno, está bien. Entonces, me contrató Suma, Ajá. pero instalado en Credomatic. ¿Y por En qué lo así? Por la alianza que nosotros tenemos Ah, desde hace más de okey. 30 años con el Back Credomatic. Ah, okey, Ellos son los okey. principales compradores de Suma. Ajá, son el principal Correcto. cliente. Suma Ah, Media Group ajá, tiene 3 productos, que ajá, sería Revista Suma, que es el ajá, insigne. ajá. Tenemos MJ, lo Ujú, que era antes Mamá Joven, ujú, y tenemos Ejercicio Salud. ujú, Y antes teníamos Incada Business Review. Ya esa la dejamos de ladito hace ujú, unos años. ujú. Entonces me contratan y voy a trabajar ahí. Mira, nunca había vendido absolutamente nada. Y al final era llamar a los tarjetavientes de Credomatic y empecé, sí, 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 sí. Y llegaba a vender 500 suscripciones por mes. Imagínate. Y la suscripción, nada más para entender, ¿era anual, mensual, cómo era? Porque Se digo, podía escoger porque es un débito automático a la tarjeta de crédito. okey, okey, okey. Sí, digo, Sí, porque no es tan fácil vender eso, ¿verdad? correcto. Digo Entonces, yo. en aquel Ajá. entonces era, creo que $1.75 que se le debitaba a la tarjeta. Ah, qué bien. Y ahí ganaba por comisión y me iba súper bien. Y al final, Credomatic vio que era un buen negocio. Ajá. Entonces, se aprovechaban de ahí que decían, bueno, si se puede vender la revista, podemos vender los seguros, se pueden vender otras tarjetas, etcétera, etcétera, etcétera. Y se dejaron el proyecto ellos mismos. Y a Jamás. mí me sacan de Ah, Credomatic y me mandan a las oficinas de de Suma. suma. Okey. Ok, ahí viene la primera parte. Suma era nada más la recopilación de los mejores artículos de las mejores publicaciones del mundo. Estamos hablando que del Express, del New York Times, The Economist, Der Spiegel, China Business Review, etcétera, etcétera. Se tomaban los mejores artículos, se traducían y se colocaban en Suma. Okey. Y todo eso se hacía desde Colombia. Y en Costa Rica nada más se ¿Qué vendía se hacía? cierta publicidad. Exacto, ¿qué se hacía? Vender publicidad. Vender publicidad y las Ujú. suscripciones, que las suscripciones se basaban también para los 6 países donde Credomatic tenía la La presencia. operación. Ajá. Entonces, cuando me mandan a oficina, solamente estaba el gerente general, el director comercial, un vendedor y el asistente del gerente general. ¿Y vos qué llegaste a Y hacer? yo me quedé así como, ¿de qué hago? Ajá. Entonces me dicen, bueno, empieza a hacer bases de datos, empiece esto, que lo otro, y yo empecé a hacer cositas de oficina. Inclusive, fui el mensajero de la empresa. Imagínate. O Entonces, sea, eras lo que conocemos como Zoila, correcto. ¿verdad? En el tema. O sea, si había que vender, se vendía, si Sí, había que sí, repartir, sí, se sí, repartía. totalmente. Iba a los bancos que a dejar cheques o a cambiar cheques con esas filas que a veces te duraban 2 horas, esto y que lo otro, o que faltaba una firma, o que estaba mal el cheque, devuelvas, etcétera, que con lluvias, pero era feliz. Y en ese entonces, en ese año que yo entré, estamos hablando que yo tengo 22 años en suma, 22 Sí, años. es casi que toda tu carrera, Exacto, básicamente. exacto, exacto. Con la que nos acabas de decir, digamos, con la historia que nos acabas de decir, de ahí en fuera de ahí, te quedaste en suma y hiciste tu Sí, sí, carrera sí. ahí. Pero el tiempo pasó rápido sin darme cuenta. Ajá. Y creo que se pasa rápido cuando uno es feliz. Eso es lo más importante. En ese mismo año, yo veía que empezaba a llegar gente de la compañía a reuniones, a reuniones, a reuniones. Y yo, bueno, soy el de la jerarquía más baja, yo qué voy a estar yo preguntando. Cuando ya veo que pasa septiembre y llega un montón de gente. O Llega, sea, pero como contratados. correcto. O sea, la oficina se Entonces, hizo de 5 personas a el doble, digamos. más del doble. Ajá. Entonces viene una directora editorial, viene un editor en jefe, jefe de corresponsales, directores comerciales, vendedores, diseñadores, de todo. Y se arma la compañía y me dicen, es que viene un relanzamiento de Suma. Se Ajá. va a hacer absolutamente diferente. Contenido 100% regional, con algunas que otras publicaciones Del de extranjero, medios del mundo, internacionales, digamos. correcto. Ujú. Y yo, qué bien. De ahí pasaron meses, meses, meses planificando la primera edición y tuvimos una noticia muy triste, ¿verdad? Perdimos a la que fue la directora editorial de nosotros en ese diciembre. Mm.
fue asesinada, Me comentaste el otro día que estábamos nuestra hablando, querida yo Ivania no, Mora. sí, yo no sabía, no lo había correlacionado, muy, muy Correcto. triste. Entonces, en Ujú, lugar de ser un relanzamiento tirando todo por la casa, fue muy triste. ujú, Fue una edición póstuma la del relanzamiento, pero eso dio pie a seguir adelante. ujú. Y yo me convertí en ese entonces en asistente de todos. ¡No En puede asistente de ser! todos. En ese momento, entonces, vos estás ahí, Ujú. ¿verdad? Atajando todos los goles, Sí, digamos, entonces, y de repente llega este montón de gente y vos seguís atajándole los goles a todo el mundo. sí, Sos el asistente, guau, pero entonces aprendí porque del equipo comercial buenísimo. les hacía las bases de datos. Y estamos hablando que en esa época el internet no es tan fuerte, ¿verdad? No era tan Estaba fuerte por teléfono en- todavía, ¿no? Sí. por teléfono Sí, sí. y no solamente eso, era por páginas amarillas, Oh, porque era buscar las empresas por páginas imagínate, amarillas. sí. Entonces yo decía, ¿cómo genero bases de datos? Me iba a las cámaras de comercio, a las AmCham, etcétera, todos los que tuvieran un directorio físico. Y ahí empezaba a hacer bases de datos. Y me decían, bueno, puede hacer de Nicaragua, puede hacer de El Salvador, etcétera. Y me iba a las embajadas a conseguir las páginas amarillas de las embajadas. O sea, sí, no. Entonces, así empecé haciendo bases de datos y llamando quién es el gerente, quién es el de mercadeo, etcétera, etcétera, etcétera. Después fui apoyando a editorial, inclusive doña Rocío, que es la directora editorial Ujú. actualmente, mi querida Macha, como le digo, le traía siempre el cafecito o la Coca-Cola porque era adicta a la O sea, Coca-Cola. un momento, vos eras asistente de Rocío. No, le ayudaba, le hacía mandados, le hacía A Rocío la mandados. vamos a invitar para que Sí, cuente sí, esa sí. historia también. Hasta le cuidaba, llevaba Al- al niño. y te lo cuidabas. Andrés tenía, no sé, quizás un año, más o Ay, menos, o no me qué acuerdo. lindo, qué Y yo lindo. compraba los chocolates de Kinder Ajá. y entonces Se los llevaba, se los armaban juntos. correcto, y ahí los teníamos coleccionando y en el Qué escritorio y divino. jugábamos y Qué jugábamos. lindo Entonces, ambiente laboral. digámosle que sí, siempre ha sido un buen Ujú, ambiente. Y después con arte me enseñaban cuestiones de cómo se manejan los artes, cómo se maneja la edición, etcétera, etcétera. De contabilidad también aprendí ciertas cosas. Mira, y ahí seguí aprendiendo cada una de las áreas. Entonces, cuando llega más o menos que un año y pico de estar en la compañía y ya, digámosle que la edición regional ya estaba ujú, fortalecida, empieza las ventas y las ventas en toda la región. ujú. Suma actualmente tiene presencia en 10 países. Estamos hablando que estamos en Miami, estamos en Ciudad de México, y de ahí Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Bogotá y República Dominicana. Pero en ese entonces solamente eran 5 países. Ujú. Entonces se vendía publicidad para Para esos la 5 región, países. digamos. Correcto. ¿Era la región o...? Sí, 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 la región. nada más la región. Centroamérica. Y se fueron armando los equipos en cada uno de los países. Entonces había corresponsales, había editores propios, directores comerciales, vendedores, de todo en cada uno de Y los siempre, países. como es hoy en día, cobertura regional. O sea, Así es. noticias de cualquiera de las noticias más relevantes de la realidad de los países. Pues más o menos, siempre ha sido de negocios. La Ujú, revista siempre se enfocó en negocios. ok. Nunca ha sido ni social, ni de política, Ujú. ni, Entonces, los ni... negocios, o sea, la realidad de negocios más relevante en cada uno de los países. Una Correcto, edición que, como hoy en día, que abarca correcto. la región y que abarca, bueno, hoy en Bueno, día y, 10 y países y demás. todavía era un trabajo más arduo, Claro. porque por el convenio que había con Credomatic, había que hacer una versión para cada uno de los países. Eran 6 Bueno, versiones. por eso te pregunto, justo por eso te pregunto, Eran ¿verdad? Si era, 6 porque hoy en versiones. día es una Es una, para correcto, todos los países. Por eso te correcto. preguntaba si era igual como hoy o no, era una por país. Exacto, Imagínate, porque era el más BAC complejo. tenía diferentes nombres en cada Ujú, uno de los países. ajá, Aquí era BAC San José, claro. en el otro era Banco de América Central, el otro sí era BAC, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú, Entonces eso nos obligaba a que realmente teníamos que tener seis ediciones. claro, claro. Entonces de allí aprendí la logística también de impresión, de cuándo viene la revista, cómo se reparte, los distribuidores, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de miles de ejemplares, Por supuesto. miles de miles. Y ahí fui viendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo hasta que escucho una vez una conversación entre el que estaba de gerente general Ujú, y el dueño de Sumja y que hablaban de que Panamá venía mal y venía mal, que no vendía y no vendía, no vendía. Después de un año
de tener personal, oficina y un director O comercial. sea, tenía estructura Todos los países tenían física. estructura. Wow, sí. Y yo escuchaba y escuchaba y yo, bueno. Voy en esas. Y entonces yo decía, bueno, ¿por qué no me dan la oportunidad? Me acerqué al gerente general y le digo yo, ¿por qué no me dan la oportunidad? Y me dice, no, porque usted no tiene experiencia, bla, 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 esto que lo otro. Entonces le digo yo estoy haciendo las bases de datos de Panamá, entonces más o menos de ahí estoy aprendiendo ahí y los chicos de comercial, los directores me pueden enseñar, los de Costa Rica. Y me enseñaron cómo vender. Inclusive, mi primer cliente que Ujú. vendí fue Doña Lela, en Costa Rica, el ¿En restaurante. serio? Me O sea, compraba media paginita todos los meses, que ay, era mitad de canje y mitad en efectivo. ajá, Pero ajá, yo decía, wow, tampoco nunca había vendido publicidad y lo vendí. por supuesto. No, y vamos a ver, y digo, no es una categoría tan tradicional que haga No, 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 publicidad en no, no, este no. medio, ¿verdad? O sea, eso tiene mucha valía también, porque le lograste vender, no ves una cantidad de restaurantes o de cadenas de comida pautando en este tipo de medios, ¿verdad? Correcto. Me imagino que en No, ese no, no. entonces era más complicado Y todavía. ese anuncio me llevó a ir a Machu Picchu, al Al restaurante Machu Picchu. restaurante. Y Ujú. también le dice, "Di, si está la casa Doña Lela, le podemos estar Claro. nosotros". Y así empecé con restaurantes también. Excelente, Y todo el mundo sí, decía, restaurantes en una revista de negocios. por supuesto, Pero al final era dinero que entraba a la compañía. claro. Y con esta situación de Panamá, entonces el gerente me dice, ok, le vamos a dar la oportunidad, pero no viaja, no tiene oportunidad de salir fuera del país. Todo va a ser de manera Telepática. virtual, Telepática en ese entonces, correcto. porque Digámosle visual. que virtual porque era más o menos nada más correo, Sí. porque en ese entonces recordemos que las llamadas internacionales Eran eran carísimas, carísimas. claro, claro. Ay, Y entonces estar llamando, teníamos llamando, 15 llamando. años y era Sí, carísimo. sí, sí, sí. Ahora hay montones de plataformas Claro. de que se puede llamar, pero en ese entonces nada. Entonces digo yo, "Ey, yo nunca pensé por la mente de, de decir, sí, voy a viajar, o es lo que quiero. O sea, no era tu objetivo, o sea, vamos a ver, tu objetivo real era ayudar y lograr esas ventas, no era que querías ir a viajar Ni ahí. siquiera era lograr las ventas, era que no se cerrara la operación de, Ah, de, ok, de Panamá. ok. Entonces digo yo, bueno, Ujú, pero vamos a ver, retrocedamos un poquito en el tiempo. ujú. Tengo un amigo, un querido amigo, de más de 20 años, más de 30 años, porque estábamos en el cole juntos, y que yo le digo chino, nos sentábamos a hablar sobre qué queríamos en el futuro. Y yo le decía, mi sueño es ser un alto ejecutivo. De esos que tiene la maleta que era como de madera, no sé si vos te Ah, sí, el acordás. maletín, ajá, ajá, el Correcto. maletín café Eh, de negocios. exacto. Ajá. Traje entero, en aeropuertos. Ya, bueno, se te cumplió. Ex- Se te yo mega creo que como cumplió. 1000 veces, ¿verdad? Exacto. Porque en mi segunda casa, creo que la primera La más primera bien, casa es el el aeropuerto y los aeropuerto. aviones. Sí, Correcto. nunca está. Sí, bueno, he tomado más de 2500 vuelos. Sí, no Ahora es. multipliquemos eso en noches de hotel, entonces, Sí, 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 es increíble. tantos Bueno, se años, te ¿no? cumplió. Correcto. Y él me decía, mae, se le está cumpliendo lo que usted siempre pidió. Ujú. Una visión Siempre. estratégica clara de tu vida, al Exacto, final. exacto. Y él me decía, ok, va a ser un pasito a la vez. Yo, "Sí, pues sí". Y por eso entonces, con lo de Panamá, fui aprendiendo de manera remota Ujú. quiénes eran los clientes, qué había, qué no había, etcétera, etcétera. Y entonces un día me digo yo, vamos a ver cómo le hago para sacar más millaje a esto. Y me compré un tiquete de bus, sí, un tiquete de De bus, de bus. Ticabús, cuando no existía la costanera, entonces iba, que duraba Dios mío, 18 ¿cuánto duraste? horas, Ajá, 18 horas. correcto, Ay. 18 horas. Me quedé en un hotelito que costaba $10 la noche, no tenía aire acondicionado, sino un ventilador, y me llevé una maleta gigante, gigante, con más de 200 revistas. Y entonces me fui y le dije a mi madre, ay madre, de la empresa me están mandando a viajar. Es mi primer viaje de negocios. Ay, era mentira. Y era mentira. Pero mi madre lloraba y que qué Ay, de la orgullo, que esto y que lo felicidad, otro. qué Y yo, lindo. bueno, y me fui. Ya en ese entonces conocía
al que era mi esposo actualmente, al Ajá. que es mi esposo actualmente. ¿Y cómo lo conociste? Nos conocimos en un bar, Ah, en una bueno, discoteca. voy a hacer paréntesis. Cierro paréntesis para que termines la historia de Panamá y después me contás entonces cómo fue que lo conociste. Porque Correcto. yo pensé que igualmente era periodista y se habían conocido del medio. No, Ah, no, es profesor de informática. ok. Pero entonces ya nos habíamos conocido Ujú. y él junto a mi madre me fueron a dejar a la parada de Ticabús ahí en La Soledad. Ah, Y yo me fui, y esto y que lo otro. Y bueno, me fui a Panamá, bla, 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 fui a reuniones, pagaba el bus o pagaba un taxi, etcétera, etcétera. Y bueno, regreso una semana después, había pedido vacaciones en la empresa, eso, es que eso es lo que quiero, o sea, enfatizar, ¿verdad? Es que el viaje, Rafa, lo coordinó de sus de mi medios con bolsillo, su tiempo. O sea, correcto, fue una totalmente. iniciativa que no fue que le tocó la puerta al gerente y No, dijo, no, no. bueno, voy a hacer eso, ¿te parece? ¿Me apoyas? No, no, o sea, él pidió vacaciones, agarró la platica de tuya y Ujú. dijiste, voy a ir a hacer esto. O sea, Y eso, nadie lo eso sabía, digámosle, solo lo sabía mi esposo y mi madre. Y para el resto de la compañía, yo iba para la playa, iba de estabas de vacaciones, etcétera, vacaciones. etcétera, etcétera. Llego a Panamá y la primera persona que me atiende es Lisette Condacín, la gerente de mercadeo de un banco que Ujú. absorbió otro banco, ya desapareció. Y después fui a reunión con BMW para América Latina, con la superintendencia de bancos, Banismo, cuando era el primer Banismo, y así muchos clientes. Y ya, me iba con unas hojas que había impreso de contratos, de órdenes de compra, y las rellenaba a mano. Y Jamás. ya, llega el lunes de vacaciones, ¿verdad? El señor Mora, ¿verdad? Y todo el mundo me pregunta cómo le fue, esto y que lo otro. Y está el dueño de Suma y está el gerente general. Y digo yo, bueno, tengo que contarles que me fui a Panamá, pero no me fui de vacaciones, me fui de trabajo. Y traje $100,000 en contratos. O sea, ¿cuánto era $100,000 en ese momento, Rafa? Estamos hablando Digo, es que, mucho dinero hoy en correcto. día, pero, o sea, Entonces era la mayor cantidad de ventas que había tenido Suma en mucho tiempo, en mucho tiempo. Y ellos se quedaron asombrados como el que no sabía, había estudiado que no administración. le dieron ni siquiera Correcto, recursos al correcto. pobre. Había estudiado administración pública, no había llevado ni un solo curso de ventas. Había ido a Panamá, Carajillo, pero más que todo al lado de Chitré, Chiriquí, etcétera. Pero estaba de Carajillo en una ciudad haciendo negocios ¿Cómo sin saber consiguió cómo las hacerlo. reuniones? Como para, porque no son los que toman la decisión para esas cosas, no Mira, son contactos cualquiera no, tampoco, y ¿verdad? muchas de las reuniones, Ujú, porque como a veces tenía la limitación de las llamadas internacionales, ujú. en la esquina había unos teléfonos públicos. Jamás, Rafa, Entonces qué yo me bueno. iba, yo no sé si vos te acordás, unas tarjetitas que uno raspaba, Claro, bueno, el correcto. Colby no existía, eran de Lice, nada más. Ajá. Entonces era por monedas y era también por tarjetita de raspar. Entonces yo las Saldo compraba por y la me risa. iba al teléfono de la esquina a llamar para pedir las citas. Y sí, me las daban, me las daban, me las daban. Y Panamá tiene una educación, digámosle, siempre es señor Mora o señor Rafael, siempre el Ujú, señor o señora está por delante, ¿verdad? ujú. Para ciertos puestos. Entonces, de cuando yo fui a Panamá, a las reuniones era el señor Mora. Y yo me sentía, wow, soy el señor Mora, soy, Ah, ¿me entendés? qué Un chiquillo lindo, de claro. 22, 23 años Irás el señor Mora. y era el señor Mora. Y yo decía, wow, esto me gustó. Entonces, cuando llegué a la oficina y les dije a ellos, aquí están los contratos, porque ni tan siquiera yo decía, me van a dar comisión, ni siquiera No, por la no mente me pensaste en pasaba. eso. Ujú. Y ellos se quedaron asombrados y me dicen, no, a partir de ahora, usted es el director comercial para Panamá. Ya no era ni vendedor, ni ejecutivo, ni nada, sino director comercial O para sea, Panamá. hiciste un salto. Sí. O sea, ¿cuánto representó ese salto en porcentaje de ingreso, de todo? Ey, estamos hablando que yo ganaba 100,000 colones Imagínate, y las comisiones en ese entonces eran como del 20%. imagínate, Entonces, el repartido eso más o menos imagínate. Sí, sí, de sí, no sí. sé, era un 900% Por más. eso, o sea, eso que hiciste desde tu interés real, porque al final creo que eso es lo, ¿verdad? Lo importante desde tu interés real, no solo de ser exitoso, sino de hacer exitosa la empresa, o sea, que lograr lo que no se estaba pudiendo Correcto, hacer, ¿verdad? correcto. Te llevó a Ujú. hacer algo extraordinario
¿verdad? Porque lo que hiciste fue extraordinario, porque, ¿verdad? No mucha gente lo hubiese hecho y te llevó a un resultado que tal vez vos no estabas esperando y te catapultó. Así es. Y entonces me dijeron, va a viajar cuando usted guste, se va a quedar en hoteles Ay, qué eh, lindo. de alta Yo no sé cómo no categoría, vamos a contar esta va a viajar historia. en avión, ya no va a ser en bus, puede rentar auto, ni siquiera sabía manejar. Ay, mi cosa. Entonces, bueno, y los taxis en ese entonces, ahora, digámosle, no existía ninguna Por plataforma supuesto. más que el taxi ¿Y era convencional. carísimo, no? No era que era tan caro, sino que eran 4 personas en un taxi. En Panamá los taxis eran colectivos. Jamás. Esa no me la Entonces, sabía. sí, entonces, pero lo disfrutaba. Y conocía a la gente que iba en el taxi, conocía la cultura y demás. Pues bueno, empecé como director comercial como tal. Todos los meses empecé a viajar y eso me generaba más y más y más. Y Suma se convirtió, Panamá, perdón, el, En la más vendida. el segundo país fuera de Costa Rica, Ajá, porque Costa Rica tenía muchos vendedores, muchos ejecutivos. Siempre ha sido casa matriz. claro. Entonces, Panamá se convirtió en el segundo más fuerte. Y ahí seguí durante muchos años. ¿Y por qué digo esto de señor Mora, señor Mora? Y cuando usted dice señor Mora en Panamá, le dicen, ah, el de Suma. O cuando dice Suma, ah, el señor Mora. Y por ejemplo, mi contacto, mi número de teléfono, Ajá, no aparece en Suma desde hace muchos años. Porque ahí fui escalando, ya ajá. lo que te voy a contar. Pero aún así, la gente en Panamá me escribe, me escribe, me escribe, me escribe. O sea, posicionaste la marca y te posicionaste a Exacto, vos, o sea, exacto, como una sola cosa. correcto. Entonces, ahí seguí con Panamá, pero entonces ya venía con crisis los otros países. Entonces me dicen, bueno, ¿qué podemos hacer con El Salvador? El Salvador en ese entonces era un país súper fuerte a nivel de empresas regionales. Correcto. Estábamos hablando que TACA, estamos hablando que todo el Grupo Poma con Real Hotels and Resort, con Excel Automotriz, con Solaire, etcétera, etcétera. Entonces decían, ¿cómo es que El Salvador no vende? Entonces, ¿se lo podemos dar a usted? ¿Puede ver que sondear el país? Y yo decía, de ahí no sé, Ujú. no conozco nada del país. Y siempre decía, no, es que es muy peligroso, es que esto, que lo otro. Y yo, bueno, me voy a animar. Y empecé, y empecé, y empecé, y empecé. Y otro país, tome, en los Exitoso. próximos 2 meses, $70,000 en contratos. Entonces quedaron así y decían, bueno, y en ese entonces había un director comercial que estaba en Costa Rica, que manejaba Honduras y Nicaragua, y no estaba vendiendo, y viajaba igual. Entonces entonces, la que era directora comercial regional, igual basada en Costa Rica, los lunes teníamos reunión y estábamos todos en reunión y nada más dicen, bueno, anunciar que a partir de ahora Rafael Mora, aparte de director comercial de El Salvador y de Panamá, también va a ser de Nicaragua y Honduras. ¿Y no te Y yo, alinearon nada antes? No, estando la persona ahí a la par, el que era el director. Jamás. ¿Y qué Y hiciste? él sintió que yo le robé el Por puesto supuesto. o que Ujú, ujú. le metí el puñal, como Por dicen, ¿verdad? supuesto. Y Y yo nada no. más me quedé así, yo, pero ¿cómo? Me dice, es que es una orden, los cambios los hago yo, etcétera, etcétera. Yo, pero tampoco conozco nada de Honduras y no conozco nada de Nicaragua. Pues bien, entonces al final acepté y me fue súper bien también. Entonces de ahí empezó la viajadera, que ya no era solamente un país, sino ya eran 4. Entonces ahí dividíase el mes entre 4 países, 4 viajes. Y todas las escalas en ese entonces eran vía El Salvador. Ah, qué Entonces, épocas. sí, porque era por TACA. Ajá. Entonces era súper complicado, pero súper complicado Sí, sí, viajar. duraba uno como si fueras casi que a Europa, Exacto, viajando a cualquier país exacto. de Centroamérica. Sí, por ejemplo, a San Pedro Sula era San José, El Salvador, Salvador, Managua, Managua, Tegucigalpa, Tegucigalpa, San Pedro Sí, sí, Sula. sí, terrible. Era increíble lo que se Ujú. duraba. Pero bueno, eso me enseñó a aprender culturas, a aprender cómo negociar las empresas, los altos ejecutivos, etcétera. Y empecé a formar equipo en cada uno de los países. Pero entonces, esos 4 viajes, ya decía, ok, ¿cómo hago el balance con mi pareja? Claro.
Entonces, no vivíamos juntos todavía, era relación como de novios, ¿verdad? Se dice Ujú, así, y nos veíamos los viernes. O entonces, ya tenía yo un poquitito más de autoridad para decidir si me quedaba un fin de semana ujú. y que él llegara a los países. Entonces, empezamos a hacer eso. Nos vemos en El Salvador, nos vemos en Panamá, nos vemos en Nicaragua, nos vemos en Honduras, etcétera, 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 para que así la De relación claro, de no para se poder, perdiera. claro. Y así, bueno, llevamos 20 años, imagínate. Entonces, prácticamente cuando inicié viajando en Suma, ya lo conocía a él, por eso es que hay una relación de apertura, de que no hay celos, de Sí, que porque siempre fue, sí, esa fue su correcto, realidad desde el inicio y correcto, supieron amoldarse a una realidad muy, sí. muy única. Ahora muchas de las relaciones es que, digámosle, si una persona o son pareja o son esposos y comienza a viajar, hay muchos celos, ¿a dónde estará? ¿Qué estará haciendo? De las 2 vías. Claro, no, En es complicado, es sí. complicado. Yo vuelvo a ver porque ahí está mi esposo que viaja mucho, No, y pero vos no, también. no somos, yo también viajo mucho, no tanto como él, pero lo que tratamos es de hacer justo eso, ¿verdad? Hay Ujú, momentos en los que tratamos de verdad de hacer esos paréntesis y tener esos espacios, ya sea que correcto, yo lo alcance en alguno de los países o me vaya con la chiquitita y lo alcanza y se convierte en una aventura muy bonita, ¿verdad? exacto, También, entonces eso es exacto, parte del balance que uno tiene que encontrar dentro de las realidades, porque al final es tu, ¿verdad? Fue tu utopía, fue lo que soñaste, querías estar viajando, ser un alto ejecutivo, y eso es lo que así uno es, piensa como individuo, ¿verdad? Que es el éxito, pero después está todo el resto de cosas que también forman parte de quién sos y de tu éxito de vida que tenés que amoldar a ese correcto, sueño, ¿verdad? correcto. Y en estos 20 años con tu pareja, ¿cómo ha sido, cuál ha sido el rol de él en, ¿verdad? Porque, escucha, todos estos cambios tan súbitos, ¿verdad? Y de repente todavía no hemos pasado a cuando ya estabas viendo el regional a los otros puestos que te llevaron hasta ahora, pero ¿cómo ha sido, cuál ha sido la herramienta, por no decirlo la fórmula, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la Yo herramienta más importante? yo creo que la química que existió desde un inicio, Ay, qué lindo. digámosle, yo viajando y darnos ese espacio de no ahogarnos y no esto y que lo otro, yo creo que eso fue afianzando más la Que relación. eso les ayudó. Correcto. Ajá, El extrañarnos ajá. y cuando nos veíamos decíamos: "Guau". Era la química otra vez, era como darle Totalmente, play de nuevo. totalmente. Claro, buenísimo. Entonces es ese tiempo que uno dice: "Es mío, es el tiempo de él", pero cuando estamos juntos es de nosotros. Es lindísimo. Entonces, no es el que a veces, como suele pasar en ciertos matrimonios, de que todos los días se ven, o si trabajan en la misma empresa, Ujú. o teletrabajo, y los 2 en la casa viéndose la cara Sí, sí, 24 es horas. complicado. Ajá. Correcto, que al Aplicaron final son unos humores terribles. aplicaron la fórmula eso del círculo, no sé si lo has visto, que los 2 círculos y la intersección en el Ajá, medio, ¿verdad? Que al exacto, final uno es un círculo, su pareja es otro círculo exacto. independiente y hay una intersección en donde somos nosotros, ¿verdad? Ujú, Pero no se puede perder esa individualidad que es tan importante para mantener esa química, que sí. es lo que al final lo une a uno. Y como yo te lo dije, por ejemplo, con la segunda columna que vos enviaste, las personas que uno admira. Sí. Entonces, él es una de las personas que yo admiro. Bueno, para mí ese fue un Mm, tema, ¿verdad? Cuando lo hablamos es un tema muy, muy importante, ¿verdad? Dentro de lo que es una herramienta para ser el CEO de tu propia vida, ujú, porque lo vivo en carne propia, ¿verdad? El hecho claro, de poder tener una persona que te apoye, una persona, no es solo el apoyo, ¿verdad? Porque hay muchas cosas en el poder ser lo que hoy sos, ¿verdad? Que influyen porque hay miedos, hay cansancio, hay un montón de cosas. Entonces, no solo el apoyo, sino la estabilidad, la empatía, el hecho de que como sea hablemos el mismo idioma, entendamos lo que así el es. otro está haciendo y estemos de acuerdo con eso, ¿verdad? Es súper importante porque si tenés una pareja que te está haciendo ancla constantemente y que te quita la paz y que, ¿verdad? No, Entonces y es todo al se revés, es vuelve, mi vela se vuelve, para que yo exacto. navegue, y navegue, y navegue. Exacto, uno debe ser Sí, eso para la pareja y por eso es que lo que digo es que es esa herramienta profesional que es tan importante, por eso, porque ujú, tiene que ayudarte a volar, ayudarte a hacer, ¿verdad? Trampolín y ayudarte a hacer esa vela para que sea el viento que te lleva al puerto que juntos,
¿verdad? Así Aunque es. son dos barquitos que van hacia un mismo puerto, pueden tomar rutas diferentes porque son barquitos individuales, pero al final el puerto es el mismo, digámoslo así. Sí. Y era lo Entonces, que yo te decía, es una persona que yo admiro tanto, le encanta estudiar, tiene 3 maestrías, su licenciatura, etcétera, etcétera, y actualmente está estudiando una ingeniería. ay, qué dichoso, qué dichoso tan, Imagínate. claro, Correcto. claro. Entonces uno dice, bueno, ya. ¿Y qué es lo más importante que le has aprendido a él? Que vos Uf, decís, yo creo, esta herramienta, ¿verdad? Gracias a mi pareja. yo creo que la pasividad, somos polos opuestos, totalmente polos opuestos. Vos lo ves y parece un gringote porque saltote de ojos claros, y vos decís, parece un osito cariñoso, ¿verdad? Que la ternura, que esto y que lo otro, y yo soy súper explosivo, yo soy muy extrovertido en ciertas cosas, porque este es mi primer podcast Sí, yo y estoy tan odio, feliz. odio humedad. Pero ¿cómo te has sentido? No, Te prometí que era súper bien, lindo. porque me Claro, siento en casa, así es. me siento en casa. Entonces, él es mi balance, no es mi media naranja, es mi balance. Qué Entonces, lindo. es increíble como en los momentos de estrés o los momentos de que uno quiere derramar una lágrima, Claro, que ya él la él llora atención. con uno también. Qué lindo, sí. No es que le dice: "Pero no, va a salir todo", no, él se pone es muy empático. Creo que esa es la palabra, Eso es empatía, correcto. empatía. Eso es Entonces, se pone de empático, del cansancio de los viajes, del estrés del día a día de la compañía, del manejar la casa, etcétera, etcétera, etcétera. ujú. Entonces, pienso yo que ese balance es el que me da la fortaleza día a día de continuar. Sí, Rafa, porque qué importante eso, y es que escuchándote, oh, pucha, me parece tan importante no sé, a mí me pasa, si yo he tenido un día terrible, una semana terrible, ¿verdad? Hay momentos Ujú, que totalmente. en las empresas que, pucha, que, ¿verdad? Todo está patas para arriba, como decimos, y uno, o sea, imagínate lo que es estar en ese caos y llegar a tu casa y que tu casa sea un caos, ¿verdad? O Correcto. sea, tu casa debería ser ese remanso de paz y ese lugar donde encontrás balance y armonía. Y yo no, yo sé, así como es un hecho, que yo no podría hacer todo lo que hago si yo no tuviera la paz y la armonía que tengo en mi hogar, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, es imposible, ¿no? Pero creo que es un desgaste terrible mental, físico, emocional, tener que estar luchando vos con todo lo que implica tener que ser un buen profesional, lidiar con un montón de gente que al final vos no estás, al final digo, uno no Ujú. escoge con quién trabaja todos los días y que puede también llegar a ser desgastante, los clientes, la gente, o sea, es mucho No. sucediendo alrededor y que también en la casa Correcto, sea cualquier detallito, porque en la vida diaria, por ejemplo, la mía de semana a semana, no sé, desde el chofer del Uber, las presas, el desde el que te, aeropuerto, ajá, desde la, sí. migración, de que a veces las salas o los restaurantes, las salas VIP o los restaurantes están llenos Sí, sí, esa y los exposición aeropuertos constante, no ansiedad, tienen ni estrés. sillas y es sentarse en el suelo, Imagínate. ese estrés, Ujú. no sé, que un vuelo atrasado, un vuelo cancelado, malas reuniones, etcétera. Pero siempre dejar eso de lado. Llegar a la casa, para mí mi casa es como el santuario. Así es. Ujú, Semana Santa no salí ni a la esquina. ¿Por qué? Porque adoro mi casa, adoro estar con él, adoro estar con las mascotas, nuestros hijos perrunos y gatunos. ujú. En un momento llegamos a tener 8, 4 perros y 4 gatos. ¿Cuántos tenés ahorita? Ahora nos quedan 2 perros y un gato. Pucha, yo con 2 perritas y una hija me vuelvo loca. Ujú, no. Y ellos son nuestros hijos, han sido nuestros hijos, Sí. y hemos perdido ya 5, Oh, pero son complemento también de la felicidad del hogar. por supuesto. Y hace 13 años decidimos vivir juntos, compramos casa y para nosotros es el hogar ideal. Qué lindo, Rafa, Creo qué que eso historia más también es la linda. utopía de uno, Por supuesto. no solo a nivel profesional, sino personal. Eso es muy Entonces, llegar a tener la casa que uno soñó, la familia que uno soñó, el jardín, porque le encanta a él todo lo oh, que es de las plantas. a mí se me mueren. A mí, a mí también. Yo a mí se me mueren. Me tuvo que sacar un cactus que me habían regalado porque se me estaba muriendo y él lo No se recuperó. imaginen, yo soy igual, yo soy igual. A Imagínate. mí me regalan un cactus y se me muere. Entonces él adora hacer los Ah, jardines ujú. y yo adoro decorar adentro. Qué lindo.
Entonces tenemos ese complemento en la casa, totalmente. Qué lindo, Y eso lleva a que también en suma el tiempo se me haya pasado tan rápido. tan rápido, pero lento a la vez, porque disfruto cada momento. Si vos me decís, ¿hay estrés? Hay estrés, pero nunca he sentido como mala vibra digámosle, en los últimos años, Ujú. de que uno diga, no quiero ir a trabajar. Nunca me pasó, Bueno, imagínate, nunca, 22 años, ¿nunca te ha pasado eso? nunca me ha pasado. Y para ir cerrando, Rafita, ¿cuál es entonces vos como hoy en día el presidente del grupo, verdad? ¿Cómo haces para mantener eso que es tan importante, lo que acabas de decir, esa cultura y cómo no solo mantenés vos la llama, ¿verdad? La llama viva, digamos, sino cómo transmitís eso a tu gente para que el lugar de trabajo donde están todos, de que pasamos un montón de tiempo en el trabajo, sea al final una utopía de lugar, porque o sea, Claro. que en 22 años no te hayas levantado un día a decir: "Ay, qué pereza ir a trabajar". Eso, No, lo, perdónenme, lo que me da pereza es eso de es una decir utopía. madrugar, porque odio madrugar, eso Sí, sí me ya da somos 2. pereza. Entonces, vamos a ver, cerrando el capítulo de Ujú. los países con los que trabajé en Suma, ayudé a Guatemala también, ayudé a Costa Rica, abrí el mercado de República Dominicana, de México, después me pusieron de director comercial regional, entonces ya tenía que ver 10 Todo, ujú. países. Entonces, ¿cómo se hace viajando a 10 países en que uno se caiga esto y que lo otro y que no se sienta? Sí. Entonces, en aquel entonces, hacía 2 por semana. Entonces, no sé, que viajaba a Nicaragua y Honduras, Salvador, Guatemala. Y así estuve y fue un sacrificio grande. Claro, Inclusive lo que era mi cumpleaños o el cumpleaños de mi esposo o de mi madre o actividades especiales o los feriados no existen cuando uno trabaja en una transnacional. correcto. Entonces, igual lo sacrificaba. Creo que nada más es algo que yo pudiese retroceder en el tiempo y decir, no sacrificar tantas cosas Ujú, u ocasiones especiales ujú. eh, Eso yo creo que por el solo con la trabajo. madurez uno lo va Correcto. entendiendo porque es parte de lo que decías de construir la utopía de la vida, Ujú. ¿verdad? De esos, Correcto. de lo importante que son esos momentos especiales que tampoco, de que no regresan, ¿verdad? El tiempo Así pasa. es. Así es. Entonces es un aprendizaje también muy importante Entonces, cuando me ponen de director regional, eh, empiezo a armar también equipos en de los otros personas de países. confianza. Mm, personas de confianza, Personas personas de de confianza. confianza. Cuando pasa toda esta situación Ujú. de ya tener la gente comercial, bla, 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 me dicen, ninguna reunión con el gerente financiero, el dueño de Suma y el vicepresidente. A partir de hoy usted va a ser el gerente general. Así. Así, así. Se lo merece, esto y que lo otro. Me ¡Ay, hicieron una qué nota en Suma. lindo! Me, Ahí sí tenías una foto. eh, Yo creo que yo no. creo que sí, yo creo que sí. Aunque no lo crean, Rafa no tiene fotos. No, no me gustan las fotos, no me gustan muchas cosas, aunque no lo crean. Trabajo en medio de comunicación, como dice Dayan, pero padezco de pánico escénico. Ajá. Él es, como les Es decía, la cabeza de la estrategia y todo lo que está detrás de todo lo que nosotros vemos, pero a él no le gusta estar al frente. exacto, totalmente. Cuando me ponen de gerente general, habíamos pasado también por una crisis. La empresa pasó por muchas crisis. Empezando, digamos, lo que fueron las crisis económicas mundiales, pasamos 2. Bueno, yo pasé 2. Y la más grave de todas, la crisis digital. Claro. Somos un medio impreso. Y nada más competíamos quizás con los periódicos y las revistas que habían de nicho, que en ese Ujú. entonces lo máximo que llegaban eran 5 o 6. Pero después viene el mundo digital y es pelear contra ellos. Pelear contra montones de páginas web. Pelear contra la información gratuita. Entonces fue una crisis muy grande y cuando me ponen de gerente general, pasamos por la crisis de que se van personas, esto y que lo otro, y digo yo, bueno, voy a traerme gente de confianza, de más confianza. Y me traje mucho del personal que me enseñó a mí hacía 20 y pico de años. Jamás. Qué linda historia, de verdad. Entonces, Rocío, que es la directora editorial y en aquel entonces era periodista, me la traje para directora editorial. El que es actualmente el director de arte era el que hace 20 años era
de diseño. Y así en ventas y fui moviendo fichas con personas de absolutamente confianza. Inclusive una que fue mi asistente personal, fue la que me enseñó muchas cosas cuando yo estaba en el colegio, era asistente administrativa. Ya se pensionó, pero yo sabía que era de mi confianza y me la traje para Suma. Y de ahí todo el personal que estaba abajo, Mm. en ciertos puestos en la compañía, en diferentes países, son muchos los que son directores ahora de país. Les diste la Entonces, oportunidad, se les dio la correcto, oportunidad. los que eran asistentes y demás. Qué Entonces, increíble. lo que les enseñé fue con mi ejemplo Ujú. de que se puede surgir desde abajo. Creo que nadie nos enseña cuando uno está en la universidad. Seguí estudiando, estudié en la Latina Administración de Negocios, después en ADEN Todo Mercadeo. menos periodismo. No, creo que, y eso que Exacto, por escribo eso. artículos en la empresa, digámosle, Ajá. cuando voy a ciertos eventos, entonces me toca cubrir, y me gusta escribir también, pero no me veo siendo periodista. No, ya no. Desde ese lado no. Ya no. Me gusta más el tú a tú de toda la compañía. Ujú. Entonces, a ellos les enseñé de que sí se puede. Y todos ellos, la mayoría, han venido de familias muy humildes. Qué lindo. Entonces, compañeras que, por ejemplo, alquilaban una casa o se manejaban en un autobús, esto y que lo otro, y ahora tienen su casa propia, tienen su familia feliz, los hijos estudiando en colegios privados, su automóvil, etcétera, etcétera. Y los ve felices. A todos los ve felices. Por cierta situación, contraté a un director comercial en Panamá el año pasado porque la que tenía se había retirado por una mejor oportunidad que le había salido de fuera de Panamá. Pero de allí, la Todos persona son. más nueva en suma, tenía 6 años. Sí, eso es increíble. Hoy en día eso es increíble, ¿verdad? Correcto. Donde la rotación es tan alta, digamos, la estadística de rotación es tan alta. Y lo que me estabas diciendo, perdón que te interrumpí, que lo que no nos enseñan en la universidad. Correcto. Es el aprendizaje, el estar en un puesto de abajo. Mucha gente dice, bueno, me gradué de tal universidad, tengo tal título, ¿cómo voy a empezar como un ejecutivo X Ujú. o asistente o lo que sea? No les enseñan, creo que la humildad de decir, aprenda, ganes el puesto. Muchas personas piensan que nada más de salir con un buen título es, me voy a colocar el de puesto de CEO de la Vas a ser compañía. el CEO de la compañía de una Correcto. vez. Entonces, todo el mundo piensa eso. No, y yo creo que para ir cerrando, lo más importante de lo que decís es que se pierden el pensar así y el no tener esa humildad es que te perdés un nivel, como unos layers de aprendizaje que al final son fundamentales y son la base para que uno Correcto. pueda llegar a ser grande en la vida, porque tenés que el conocer todo el proceso, como te pasó a vos, que tuviste la oportunidad de estar en todas las áreas, Todas. literalmente, te permitió no solo ser el gerente general, sino hoy en día, ¿verdad? Cuando te salió la oportunidad de poder decir, bueno, sí, este puede ser, Yo esto, creo que es uno de los errores más grandes que existen cuando llega alguien a un puesto muy alto, nada más cambiar de que soy gerente general o CEO de una compañía X, y que al final dicen, me robaron o la empresa pasó por una crisis que yo no conocía cómo se manejaban los procesos. ujú, Yo creo que esas son las situaciones del por qué pasan, totalmente, porque no conocen los procesos desde abajo. así es, así es. A vos nadie te A, da a mí, ¿cómo es? Atol con el atolillo con el dedo. correcto. Entonces a mí no se me va nada. Las auditorías que se hacen en la compañía para que todo esté súper bien, las cuentas, revisar editorial, crear temas, etcétera, etcétera. Entonces ya todo eso me lo manejo y siempre me dicen, ¿cómo es que hace tanto, tanto, tanto? Y Sí, cómo ¿cómo le es? alcanza el tiempo. Exacto, Y yo, bueno, es que yo comencé abajo, entonces analicé procesos. claro. Y yo Te es siempre, muy fácil detectar las correcto, y yo cosas. siempre vi deficiencias en procesos, pero no tenía ni voz ni voto. Y entonces cuando empecé a tener voz y voto, esos procesos los fui agilizando. Qué lindo, Y somos Rosita. mucho menos,
y hacemos el doble. Bueno, vean la historia. Y él no la ha querido contar, o sea, y somos los primeros en que Correcto. Rafita cuenta esta historia y vamos a volver a traerlo porque queda demasiado que contar, ¿verdad? Yo creo que ya el miedo escénico ya Ya, no. Y ya de terminé de verdad sudar. creo que es que tu historia, desde muchos aspectos, ¿verdad? Porque, o sea, cuando hablemos la próxima vez, me interesaría hablar de todo lo que tu conocimiento, la humildad de aprender y todo lo que, ¿verdad? Hoy te permite ser el presidente exitoso que sos y no solo para tu empresa, sino de nuevo ser el CEO de tu vida haciendo una utopía de vida, ¿verdad? Desde que eras pequeño y lo soñaste. Así que, Rafita, demasiadas gracias desde el A usted le máximo gracias, Dayan. corazón y te esperamos nuevamente Bueno, en la próxima muchísimas edición. gracias más bien por la invitación. Y bueno, ya conoces un poquitito más de mi historia. Qué lindo, no solo yo, El que año le pasado, para cerrar, el año pasado se llegó a una negociación de compraventa y ahí fue donde llegué a ser presidente. o sea, por eso te Entonces, digo, pero y, y, y el dueño dijo, usted es el único que pudiese mantener la compañía por el amor y los valores que usted tiene a la compañía. Rafa, o sea, ojalá nos pasara a todos eso. Y qué lindo que eso que te dijo de los valores y del amor, cómo Claro, todo vuelve a la raíz, ¿verdad? sí. Y lo que decías de la humildad al final eso, o sea, no podemos olvidarnos que en la carrera de la vida, al final los valores, el ser buena persona y hacer las cosas con pasión y con amor es lo que nos da los resultados Y maravillosos. ese amor y esa ética que se traspasa a los compañeros, al equipo. Así es. Y por eso es que tenés el ambiente, el ambiente de envidia, digo yo, de la buena Sí. que tienen, que No, son una bueno, vos familia. conocés esa parte del personal Así es, son una y familia, siempre son con una sonrisa me grande, ¿no? consta, son una familia y, Sí. y, y eso también lo transmiten en el producto que hacen y también por eso es que a uno le gusta ser parte de, ¿verdad? Así que muchísimas A gracias vos las y gracias, nos Dayan. vemos para la próxima. Gracias. Perfecto. Chaito. Esto fue una producción de La Resortera.